sobre enfermedades neuromusculares y afecciones respiratorias, y mucho gusto de poder compartir con ustedes. Podemos dar apertura entonces a los ponentes internacionales. Bienvenidos. Es de ustedes todo el escenario virtual. Hola, sí, buenas noches. Un saludo fraterno para todos desde Chile. Vamos a hacer una pequeña exposición de unos 7 minutos cada uno para luego conversar sobre los puntos que ustedes quieran recalcar. Si les parece, voy a empezar yo. Adelante. Estuvimos armando las ideas después de nuestra conversación con ustedes y estuvimos entonces preparando una pequeña presentación para que sea un poco más formal. La primera pregunta que nos hicieron es ¿qué es una indexación o de una revista? Una revista indexada, para que ustedes puedan ver, es una publicación periódica de investigación de alta calidad y que ha sido listada en alguna base de datos a nivel mundial o regional. Nosotros conocemos, o las más frecuentes, más conocidas son el programa Cielo, que es una biblioteca virtual para América Latina, el Caribe y Portugal, España y Portugal. Es una biblioteca electrónica que incluye una colección de revistas científicas seleccionadas mediante... Estoy en una reunión. ¿Qué pasa, mi amor? Anda con papi. El otro es el Latindex, ¿verdad? Que es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, también España y Portugal. Estas son redes de cooperación institucionales que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información bibliográfica. Estas son las más conocidas, yo creo que por América Latina, y las más usadas. Las categorías o niveles son identificadas según el tipo de revista a las cuales uno manda, ¿no? El primero, segundo y tercer grupo son revistas indexadas en sistemas que miden de manera rigurosa la calidad y que son altamente valoradas por sistemas de investigación local, regional, y se puede escribir en español. Las que son en el siguiente grupo son un poco más rigurosas, ya es un sistema de búsqueda internacional, y aquí el idioma puede variar en portugués, inglés o español. Por lo general tienen un comité editorial y la evaluación del manuscrito que uno manda para ser considerado como artículo es evaluado por pares. El quinto grupo son revistas de alto impacto internacional, son la Web of Science, que antes se llamaban EASY, y es un comité editorial por pares internacionales. Aquí evaluamos. Aquí yo les puse un ejemplo de qué tipo de artículos puede ser. Por ejemplo, esta es una correspondencia, o sea, uno puede escribir artículos científicos, pero hay varios tipos, ¿no? Puede ser una correspondencia que uno manda una carta al editor y lo ponen como un comentario, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un libro que también puede ser financiado por una editorial de importancia mundial, puede ser un artículo científico, puede ser una nota, ¿no? Y también puede ser un producto de una investigación. Entonces uno tiene, lo único que no puse aquí son
análisis bibliográfico, pero según la revista a la que uno manda, esta, digamos, tiene un formato y se pueden aceptar varios tipos de publicación. O sea, varía y da posibilidad a que uno pueda transmitir sus comentarios, sus investigaciones a través de varios tipos. La Web of Science corresponde a una base de datos con información ya procesada sobre aspectos de mayor interés en la investigación. Esta condensa como 12.000 revistas y unas 159.000 actas de congreso. Aquí digamos, la posibilidad o la amplitud que tenemos para revisar bibliografía es amplia y es mundial. Es una herramienta de análisis que presentan datos estadísticos de citas desde 1997, son rigurosamente anuales, ¿verdad? Y según la modalidad de la revista, puede ser una vez al año, puede ser trimestral, puede ser bimestral, según como ellos la quieran editar. Proporciona una visión de importancia de las revistas dentro de sus categorías temáticas. Este es el factor de impacto de las revistas, que es cuántas veces las personas han leído, cuántas veces se ha citado el artículo que ellos publican, que es una de las formas de referencias también de las revistas. Factor de impacto, se llama esto. Ofrece un medio sistemático objetivo para evaluar principales revistas de investigación del mundo, aportando el número de citas y artículos de prácticamente todas las especialidades de la ciencia, la tecnología y las ciencias sociales. Tenemos que la WOS, o la Web of Science, reporta revistas citadas con mayor frecuencia en un campo, principales revistas del campo, revistas de mayor impacto en un campo, los artículos más publicados en un campo, los datos de categorías temáticas para realizar pruebas comparativas. Cada una de ellas son distintas. ¿Por qué publicar? Esto es muy interesante y creo que desde aquí todos se tendrían que preguntar, y uno también se pregunta muy a menudo, ¿por qué publicar? ¿Para qué publicar? ¿Cuál es la motivación de publicar? Entonces, nosotros tratamos de condensar esto en varias grandes ideas, para comunicar el resultado de una investigación, para acceder a mejores categorías de investigación, para posicionar una unidad de investigación, para posicionar a la universidad a nivel internacional. Digamos que desde este lado es un poco más, a la mano derecha, un poco más filantrópico o filosófico o objetivo, que es para colaborar con el avance del conocimiento, para dar a conocer un descubrimiento, y lo otro y primordial que incentiva mucho, sobre todo en Chile y en otros países de primer mundo o en vías de desarrollo, es para ganar proyectos de investigación y para ser un referente en el tema. Si quieren después podemos ir conversando sobre cada uno de estos puntos. ¿Qué implica personal y profesionalmente publicar? Nosotros hicimos una figura aquí para que ustedes vean qué implica publicar, el tiempo y los recursos económicos para investigar, apoyo institucional y redes profesionales, que son las capacidades, tiempo personal y profesional. Es un compromiso, porque desde el momento en que uno dice, voy a publicar esta idea, lo que hace es hacer una revisión bibliográfica de lo que se sabe del tema, y esa revisión bibliográfica tendría que al menos ser durante los últimos 10 años, y hacer una revisión exhaustiva, ¿no? Yo diría que nosotros cuando hacemos algo así encontramos
como 1.700 revistas, 1.700 artículos, de los cuales uno tiene que ir priorizando para leer y seleccionar cuáles van a contribuir a su investigación. Después de eso, uno tiene que tener recursos económicos para poder planificar su investigación. La planificación de investigación siempre está basado en el conocimiento del investigador y también está basado en su experiencia. Cuando uno va a investigar, tiene que elegir un método de investigación y un método de análisis, si los análisis van a ser cualitativos o cuantitativos, que eso guía también el monto de recursos económicos y también el tiempo que uno va a tomar la investigación. Y las capacidades es apoyo institucional, o sea, si la institución da un incentivo o si hay un grupo de pares o de colegas que quieran colaborar con uno. Y entonces hay siempre un compromiso, el tiempo que uno tiene que dedicarle para investigar y para publicar. Con ustedes va a seguir el profesor Marín. Bien. Nos hicieron los organizadores de esta reunión virtual una serie de preguntas que nosotros estamos usando para orientar las ideas que queremos presentar. Entonces, una de ellas era definir qué es una línea de investigación y para qué sirve. Ahora, una línea de investigación, como lo dice ahí el texto, es una forma de enfocar las cosas y los contenidos y las perspectivas de análisis, de manera que lo que yo hago es poder desarrollar proyectos de investigación en un tema de estudio, pero basado en una cantidad de conocimientos y perspectivas de análisis. Ahora, ¿qué es lo más difícil, por decirlo así? Pueden haber al menos 3 enfoques distintos en lo que es investigación. Uno es el enfoque intradisciplinario. El enfoque intradisciplinario básicamente es generado al interior de una sola disciplina, economía, ecología, medicina, cada una por separado. Después están los enfoques interdisciplinarios, donde lo que ocurre allí es la conjunción de varias disciplinas, pero cada una todavía independiente de la otra. Ecología e ingeniería para algunos problemas, psicología y epidemiología para algunos otros. Y finalmente, tenemos, diría yo, la que es más compleja y difícil, que es el enfoque transdisciplinario de una línea de investigación. En este caso se incluyen varios especialistas de varias disciplinas, pero cada uno de ellos interactúa con el otro para generar una nueva forma de analizar el problema, lo cual genera una línea, por decirlo así, mixta, que es la mezcla de ambas. Por ejemplo, la unión del trabajo de ecólogos y sociólogos genera lo que hoy se conoce para algunos grupos como ecología social. ¿Por qué un grupo de investigadores debiese tener una línea, cualquiera sea el enfoque? Bueno, básicamente es la única forma de tener contacto con los pares de otros países y de otras instituciones al interior del país. Los pares se van a querer contactar con aquellos académicos o investigadores que estén desarrollando problemas similares, vale decir, que tengan en común esta línea de investigación respecto al tipo de conocimientos que están generando. Después nos preguntaron qué es un núcleo de investigación. Un núcleo de investigación es algo sumamente concreto que se puede definir en estas 4 partes. Primero, es una entidad. Vale decir, puede ser una entidad formal,
puede ser una fundación o puede ser una entidad informal al interior de una universidad, pero cuyo propósito es potenciar la investigación colectiva. En el caso anterior, nosotros podríamos, de hecho, haber dicho que esas líneas de investigación también pueden ser personales, pero en este caso se trata de investigación colectiva, de un grupo de investigadores. Ahora, lo otro que tienen los núcleos de investigación, y esto es sumamente importante, es que siempre van a estar presididos los núcleos por un académico de vasta experiencia. El académico o la académico es la que va o el que va a hacerse cargo de mover al grupo hacia adelante, dar las directrices principales y es el que debería tener mayor experiencia por lo tanto. Al interior de un grupo, de un núcleo de investigación, ahora la cooperación es definitivamente interdisciplinaria. Vale decir, todos los núcleos de investigación buscan especialistas en distintas disciplinas para juntar investigadores, alumnos, etc. Y finalmente, es importante decir que la principal función es esta: coordinación de esfuerzos académicos hacia un objetivo u objetivos comunes. Vale decir, si un grupo de personas quiere formar un núcleo de investigación, lo primero que tienen que hacer son dos cosas. Uno, decidir quién es el académico de mayor prestigio, que va a ser el que va a liderar. Y dos, cuáles van a ser los objetivos que este grupo va a mover hacia adelante. Les quiero poner aquí un par de ejemplos. Esta es, por ejemplo, la descripción de un núcleo para la genómica de la célula que se desarrolla aquí en Chile. Están definidas las líneas de investigación, como ustedes se pueden dar cuenta, desarrollo y regeneración del sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se define en forma muy clara la persona, el académico o la académica, que es la responsable del núcleo en sí. Este es otro ejemplo de un núcleo en inmunología e inmunoterapia. La misma cosa, están claramente definidas las líneas en las cuales trabajan, cuáles son los logros que esperan conseguir, ¿cierto? Y está identificado también el responsable del núcleo. Siendo este un conversatorio que tiene que ver con publicaciones, desarrollo de investigación, una de las preguntas que nos hacían era: ¿quiénes son los que componen una revista científica indexada? Bueno, una revista científica indexada en los distintos grupos de índices tiene 4 componentes que son indispensables. Primero, la revista va a tener siempre un editor jefe y un coeditor, al igual que en los núcleos de investigación. En este caso, ellos son los directamente responsables de la calidad de la revista, de los artículos que en ella se publican, etc. Este editor y coeditor tienen un grupo de apoyo técnico. Este grupo de apoyo técnico es el que se encarga de que las plataformas de Internet funcionen, que los programas y los circuitos al interior de esta plataforma también estén funcionando, etc. Después viene un comité editorial. Este comité editorial es aquel que va a finalmente hacerse cargo de el análisis de los manuscritos que van a entrar en la revista para ser publicados, y asociado a este comité editorial hay un grupo de editores asociados o revisores, que son los que finalmente dan el veredicto si un manuscrito puede o no puede ser aceptado. Yo les voy a poner... ¿hay algunos micrófonos encendidos, por favor, que les voy a pedir que los silencien? Gracias. Un ejemplo de los componentes de una revista. Esta es una revista latinoamericana de investigación acuática, y ustedes se dan cuenta
cuando entran aquí, lo primero que aparece es contacto, grupo editorial, y este grupo editorial entonces se identifica primero el editor en jefe, el coeditor, el grupo de asistentes y apoyo técnico, y todo el grupo de editores asociados que puede ser consultado en cualquier momento por el editor jefe o el coeditor si les parece que un manuscrito es digno de ser publicado en su revista. También la otra pregunta que nos hicieron es, ¿cuáles son los requisitos para indexar una revista? Yo no les voy a leer todos los requisitos, quizás me voy a detener solamente en alguno de ellos, esto si lo están grabando lo pueden ver después en detalle. La calidad del contenido de la investigación es vital. O sea, una revista que una revista cuya calidad de investigación no sea buena, nunca jamás va a poder llegar a ser indexada. Pero piden cosas a la revista importantes, instrucciones detalladas a los autores, que los artículos sean acompañados de un resumen, y este resumen al menos en 2 idiomas, cuando el idioma en el que se está escribiendo la revista sea distinto del inglés. Y después hay algunas características técnicas o formales, cuál es la periodicidad, y aquí un punto que es sumamente importante, anonimato en la revisión de los manuscritos. Este es un concepto que en todas las revistas internacionales se conoce bajo el término de doble ceguera. Doble ceguera significa que el revisor no conoce la identidad de los que están escribiendo el manuscrito, y los revisores no conocen la identidad de quienes escriben, y quienes escriben no conocen quiénes son los revisores. A eso se le llama doble ceguera. Es sumamente importante porque es una manera en la cual el conocimiento de una persona sobre otra no juegue un rol. Por ejemplo, estos son los requisitos más básicos que tiene hoy en día la Web of Science. Información básica de la publicación, que es evidente, el título y el artículo, los abstracts, el resumen del artículo tiene que ser escrito en inglés. Por lo tanto, esta parte es vital. Tiene que demostrarse que hay una política del tema de la revisión, que hay una línea y publicación de volúmenes, ¿cierto? La cantidad y el contenido y la calidad de lo que se publica, que tenga un sitio web funcional, que el comité editorial esté claramente mostrado al inicio en su página web, y que se tenga información clara de los autores que están allí escribiendo. Por lo tanto, son requisitos que todas las revistas que quieren estar en WOS tienen que cumplir, y yo les he puesto a ustedes solamente los requisitos más mínimos. Vale decir, hay una exigencia permanente de estas bases de datos para que las revistas que están postulando a entrar en estas bases de datos los cumplan. ¿De qué depende que una revista que haya sido indexada o se haya aceptado en un tipo de indexación sea de impacto? Bueno, aquí hay una sola respuesta, y la respuesta es la cantidad de veces que los artículos publicados en esa revista son citados por otros autores. O sea, una revista puede ser muy bonita, una revista puede tener una forma muy elegante de ser presentada. Sin embargo, si los artículos que allí se escriben no son citados por otros autores, el nivel de impacto que va a tener va a ser absolutamente bajo. Esto es lo más primordial para que una revista sea de impacto. No hay nada más. Y finalmente, llegamos a un tema difícil,
complejo, muchas veces genera problemas al discutirlo, que es cómo fomentar la investigación. Nosotros hemos propuesto aquí los 4 pilares más fundamentales para poder fomentar la investigación. Quiero partir al revés, quiero partir sugiriendo y proponiendo que la meta de la investigación científica es una sola: contribuir al conocimiento de la humanidad. Nada más. Esa es la meta primordial y más importante. Por ejemplo, hoy en día, todo lo que sea avanzar en el conocimiento del coronavirus es una meta fundamental en virología, en pandemia, en investigación psicosocial, etcétera, etcétera. Pero esta meta tan importante parte de algo que es imprescindible y que no puede faltar: la motivación. La motivación para investigar es personal, no se le puede obligar a nadie a investigar, la persona tiene que tener un motorcito propio interno para ello. Después tiene que haber una cierta historia, a no ser que las personas que van a partir sean pioneras o pioneros, la historia científica es necesaria para que personas que estén motivadas o empezando su motivación puedan trabajar. Después, algo que es evidente para algunos y no evidente para otros: investigar no es gratis, no es barato, y se requiere que haya una fuente constante. Ahora, cada vez que hay una fuente constante, lo siguiente que va a haber va a ser que la gente va a competir por este financiamiento, porque claramente los fondos no alcanzan para todo el mundo que quisiera, pero este es una parte fundamental. Y después de ello, uno de los incentivos que fomenta la investigación es el reconocimiento. El reconocimiento en la investigación se logra de una sola forma, que es publicando. Cuando uno publica, y publica en revistas indexadas de alta competitividad, este es un incentivo porque ello hace que el investigador pueda conseguir motivaciones para poder entonces lograr esta meta, que es la contribución al conocimiento de la humanidad. Con esto terminamos nuestra presentación y entonces voy a dejar de compartir la pantalla para que la profesora Delgado y yo podamos entonces intercambiar algunas ideas con ustedes. Bueno, ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas para los ponentes. Si tienen alguna pregunta pueden escribir en el chat y vamos a estar transmitiendo a ellos para que puedan ser respondidas. Particularmente yo tengo una pregunta, señores doctores. Según la experiencia de usted o la expertise disciplinar que ya tienen en el área como investigadores, ¿qué ustedes creen que el país, por Paraguay digo, necesita ahora mismo? ¿Líneas de investigaciones o núcleos de investigaciones? ¿O ambos? Ambos dos. Si digamos que los núcleos son grupos formados por varias especializaciones, ¿no? Claro. Entonces se necesitan ambos dos, ¿no? Porque en la historia de la ciencia va así, ¿no? Que en la medida que uno se necesitaba más conocimiento sobre cosas específicas, nos fuimos especializando a principios del siglo XIX, mitad del siglo XIX, para poder avanzar en la ciencia y en el descubrimiento. Y entonces uno necesita especializaciones y los núcleos son grupos de redes o pequeños grupos de seres, de profesionales, ¿verdad?, que intercambian conocimiento. Quizás si puedo agregar algo a tu pregunta, es que financiar un núcleo de investigadores es caro.
estamos hablando de un monto que muchas veces supera los $500.000 hacia arriba y fácilmente pueden ser $100.000 a $300.000 anuales al menos. Entonces, lo que ocurre es que si tú me preguntas qué es aquello que necesita Paraguay, yo lo miro desde afuera y lo primero que diría es una fuente de financiamiento lo suficientemente estable que motive a los investigadores a correr el riesgo de hacer una presentación de proyectos. Ahora, si los fondos de esa entidad son lo suficientemente generosos, se pueden generar núcleos de investigación. En Chile, eso fue, diría yo, la última pata, el último nivel que se desarrolló. Chile desarrolló durante mucho tiempo la investigación unidisciplinaria y finalmente cuando el nivel de financiamiento fue lo suficientemente alto, recién allí se abrió para el financiamiento de núcleos interdisciplinarios. Justamente por eso es mi pregunta, porque acá en Paraguay digamos, el organismo estatal que por ahí está, a lo que por ahí podríamos estar insertos para que podamos, digamos, percibir, digamos, alguna ayuda económica sería el sistema de CONACYT, ¿verdad? Particularmente donde yo estoy, que es la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ciencias Médicas recibe un pool anual, ¿verdad?, de un fondo económico de parte del Estado, pero que no supera más de los 80 millones de guaraníes, que se tiene que distribuir en su sede central y en su filial, ¿verdad? Y hay otras universidades, o sea, otras facultades, mejor dicho, dentro de la Universidad Nacional, que incluso tienen más de 2 filiales. Entonces, justamente en base a eso es. Y particularmente yo estoy inserto dentro de una línea de investigación que es la de fisioterapia en salud mental, donde de por sí cuesta un poco investigar al respecto, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos hacer un abordaje experimental o pseudo experimental, ¿verdad? Entonces, en base a eso es justamente esa pregunta que tenía. Y si a mí se me pregunta, yo creo justamente que incluso de por sí lo cuesta insertarse dentro de una línea y no me quiero imaginar lo que sería un núcleo. Pero déjame detenerte un poco y basarme en tu comentario, porque tú me estás describiendo un sistema de investigación que nosotros conocimos muy de cerca con la profesora en Alemania. Ajá. Un sistema de investigación en el cual las universidades reciben fondos para investigar todos los años, ya sea que publiquen, ya sea que no publiquen. En muchos países, y posteriormente en Alemania, de hecho mismo, no funcionó, porque entonces la pregunta que yo te devolvería a ti es, ¿qué es aquello que tú debes hacer para poder tener acceso a esos fondos? ¿Tienes que presentar un proyecto? ¿Tienes que competir con tus colegas? Claro. ¿O simplemente por el hecho de ser profesor de una universidad, tú vas a recibir una cantidad para investigación sin competir con nadie? Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca toda la diferencia. Sí, totalmente. De hecho, que justamente si uno quiere percibir fondos de CONACYT, justamente debe entrar en marco a un concurso, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Pero igual, de todos modos, termina no siendo suficiente, ¿verdad? Si queremos insertarnos dentro de lo que es justamente un núcleo de investigación. Marco, Acá. hay una pregunta que están haciendo en el Sí. chat que yo encuentro que vale la pena responderla brevemente. Alguien pregunta que si podemos aclarar la diferencia entre revisión bibliográfica y un metaanálisis. Así mismo. Bueno, a la persona, Fabricio, que está haciendo la pregunta, déjame planteártelo de la siguiente manera. Los metaanálisis, cuando se hace en la parte de bibliografía, tienen un esquema lógico que debe ser usado y estos esquemas lógicos son usados de manera muy compleja en todas las bases de datos importantes. Scopus, la Web of Science, son los dos ejemplos que nosotros manejamos. Entonces, uno va a hacer un meta-análisis cuando uno toma una decisión respecto de cuáles van a ser los parámetros que van a ingresar en el análisis, en la búsqueda de la bibliografía, y
Por lo tanto, ese metaanálisis va a dejar algunos artículos afuera porque no están dentro de los parámetros y otros van a poder estar adentro. Ahora, la revisión bibliográfica, la diferencia que tiene la revisión bibliográfica es que es mucho más a criterio del investigador persona a persona. No se basa necesariamente, ¿cierto?, en una estructura lógica que ingresa a buscar bases de datos. Esa sería mi respuesta a lo que se está preguntando. Hay otra pregunta que dice, si una persona sin experiencia puede publicar, claro, puede publicar, o sea, bajo el conocimiento de otra persona. Galileo Galilei decía que el conocimiento se construye en base al conocimiento. Podría, ay, parece que se colgó la transmisión de los ponentes. Sí. Se colgó la transmisión. Profe Gloria. Sí, ahí seguro que entran otra vez enseguida. Lourdes, ¿vos le podés contactar con ellos? ¿Estás anotando las preguntas, Marcos? Sí, justamente acá están preguntando otra vez, están haciendo cuáles son los niveles de evidencia, justamente eso le iba a pedir para que aclaren también. Sí, justamente eso, el tema de niveles de evidencia se va a relacionar con la pregunta anterior que dijo del metaanálisis y de la revisión sistemática. Entonces, justamente si uno quiere tener un nivel de evidencia más alto, tiene que ir hacia los metaanálisis, pero el metaanálisis, como dijo el doctor Víctor, tiene un criterio específico de qué tipos de artículos se puede incluir ahí. Sin embargo, la revisión bibliográfica, yo puedo meter hasta libros, hasta en artículos de una ponencia en general sobre un tema, pero para hacer metaanálisis de un tema tiene que ser determinados tipos de estudios de investigación, randomizados, ¿verdad? Diferentes criterios. Entonces, por eso muchas veces en kinesiología, ¿qué es lo que pasa en kinesiología? Pueden poner en silencio su micrófono. En kinesiología muchas veces no podemos tener niveles muy altos de evidencia porque no llegamos al metaanálisis, que es lo máximo. ¿Por qué? Porque los estudios hechos en kinesiología todavía no, muchos no reúnen esos criterios de doble ciego, randomizado, etc. Entonces es súper interesante eso, pero que el nivel de evidencia no sea tan alto muchas veces depende también de muchas cosas, no solamente de que ese factor sea o no confiable lo que estudiamos, es simplemente porque no hay estudios, una cantidad suficiente de estudios o no hay instrumentos de medición específicos que puedan ayudar a que el trabajo reúna cierto criterio de investigación. Eso es súper interesante, más para kinesio. Sí. Ahí pudiste ver si ya volvieron los profes. No están entrando todavía. Luli, vos estás viendo, ¿verdad? Entonces mientras, sí, dale, mientras yo voy a seguir. Después, lo otro, lo interesante, en lo que preguntaste, el tema del núcleo y de línea, eso es súper interesante porque justamente nosotros con mi colega, con Leli, en la Universidad Nacional, y todos los que son docentes y los que son también kinesiólogos en general y que les gusta la parte de investigación o lo tienen que hacer o algo así, nosotros presentamos proyectos con líneas de investigación y después nos dicen, no, tienen que tener núcleo. Y cómo es excelente la pregunta que hiciste del tema del núcleo. Nosotros acá en Paraguay, por el sistema, si tenemos núcleo de investigación, nuestro experto va a tener que ser un kinesiólogo internacional o va a tener que ser otro profesional de la salud que sea experto a nivel internacional.
sobre el tema, porque no tenemos muchos expertos todavía en el tema. En mi caso, que tengo una línea de investigación, mi experto internacional, que puede ser del núcleo, pero a nosotros nadie no nos financia, es John Batt, ¿verdad? Que hace rehabilitación respiratoria neuromuscular hace más de 30 años y tiene más de 300 artículos publicados, ¿verdad? Pero en ese caso, entonces, es bueno lo que dijo el profesor. Para un núcleo tiene que haber en general un financiamiento y un experto, y es bien profesional. Y Marcos pregunta, ¿puede ser factible que haya núcleos en Paraguay? Así como están dadas las condiciones, creo que primero tendríamos que empezar con líneas de investigación. Y muchas veces eso es bueno también para defender a nivel de la educación universitaria, cuando vienen y quieren empezar a juzgar cómo está hecha la investigación a nivel universitario, pero otros pares evaluadores externos. Eso es muy importante conocer, hacerle entender la realidad de Paraguay y que no estamos todavía en condiciones de tener núcleos de investigación, aunque a eso siempre se tiene que apuntar a lo más alto, me parece, ¿verdad? No sé si alguien tiene una opinión. Excelente, licenciada Gloria Jiménez. Profesores, hay una pregunta, en realidad dos preguntas que pide el foro, ¿verdad? ¿Los niveles de evidencias pueden afectar las categorías de las revistas? Sería una. Y otra, una carta al editor. Perdón. ¿Cuál fue la primera? Muy rápido. ¿Los niveles de evidencia pueden afectar las categorías de las revistas? Preguntan. Evidencia científica. ¿Evidencia a qué se refiere? Seguramente se basa en la pirámide de la evidencia. A eso seguramente se refiere. No, Al tema de metaanálisis, revisiones sistemáticas, etc. Porque dice, los niveles de evidencia pueden afectar las categorías de las revistas. Hola, estamos, ¿verdad? Sí, están, profes. La evidencia científica. Lo que pasa es que hay revistas que aceptan análisis de métodos cualitativos y hay revistas que aceptan análisis de métodos cuantitativos. Si depende del tipo de la toma de datos. No tiene que ver con la categoría que uno haga de metaanálisis bibliográfico, no depende de la calidad del análisis de los datos. Quisiera agregar a lo que la profesora, o complementar aquello que la profesora está diciendo, sin entrar en mucho análisis de epistemología, pero es necesario. Todas las disciplinas científicas tienen una conjunción de elementos que los filósofos y epistemólogos llaman paradigma. El paradigma es lo que, digamos, es como un paraguas conceptual que abarca aquello que las disciplinas hacen. Casi todas las revistas del mundo tienen un cierto paradigma de qué es lo que van a aceptar y qué no. Hay revistas que van a aceptar solamente estudios experimentales, hay revistas que van a aceptar solo revisiones bibliográficas porque a eso se dedican, y las revisiones bibliográficas tienen que ser de larga data, y hay revistas que permiten una mezcla. Por lo tanto, digamos, hay un mundo enorme de posibilidades para publicar en cada uno de los tipos de investigación que uno quiere hacer. No escuchamos. No te escuchamos. Profe, para ir cerrando, hay una pregunta más que es interesante, que quieren saber. Fabricio pregunta si pueden hacer un breve comentario sobre lo que es una medición de sensibilidad a diferencia de otra de especificidad. Sí, claro. Sí, claro.
es demasiado específico lo que estamos hablando. Jamás me imaginé que un foro de esto íbamos a entrar en estos detalles. Cuando uno trabaja en el concepto de sensibilidad de una variable, lo que le está preguntando a esa variable es cuánto modifica su comportamiento dependiendo de qué es aquello que uno está usando para que esta variable funcione. Vale decir, la sensibilidad de una variable tiene que ver con cuánto responde y cómo responde a, comillas, estímulos, ¿no? La especificidad de algo va por un lado absolutamente distinto. La especificidad tiene que ver con qué es aquello que es tan único de esa variable que la puede separar de las demás. Sin entrar en epistemología ni nada, diría yo que esa es la respuesta. No te escuchamos. No te escuchamos. Marco, no te escuchamos. Perdón, una última pregunta que hace Adriana Bayovera. ¿Una carta al editor la puede escribir cualquiera o necesariamente debe ser un experto investigador? Lo puede escribir cualquiera. Cualquiera. No tiene que ser... No tiene que ser una lumbrera, ni tiene que tener un posicionamiento a nivel nacional. Depende del editor, que la acepte o no. Pero no se considera publicación. Sí, pero no es una publicación. No, una carta al editor no es una publicación, no entra dentro de lo que es una publicación. Por una razón muy simple, no entra a revisión por pares. El único que decide que lo va a publicar es el editor y él toma la decisión de sí o no. Hay otra pregunta, dice, ¿qué tipo de investigación sugiere con la que debería iniciar un profesional sin experiencia en este campo? Nosotros le sugerimos que publique con su profesor. O sea, con su profesor, si hay algún profesor de la universidad que tiene experiencia en publicar, que se acerque al profesor y le exprese los deseos de publicar de ella para que le pueda guiar, ¿no? Es muy importante cuando uno va a empezar a publicar entre 2 o 3 o 4 personas. ¿Ya? Para el conocimiento uno no tiene que ser mezquino. Si va a ser mejor para uno poder interactuar con un grupo de personas, pueden ser amigos fisiólogos o amigos médicos, fisiólogos, terapeutas. O sea, ustedes arman el equipo un equipo de confianza con quien publicar y se ayudan. Una persona sin experiencia debería hacer eso, acercarse a alguien que tiene una publicación, decir, tengo mucho deseo de publicar, puedo pertenecer y colaborar y apoyar al equipo. Muy bien. Excelente, profe. Muchísimas gracias por las explicaciones a las preguntas que se han elaborado. Veo que aparentemente no hay ninguna pregunta. Sin embargo, quiero dejar acotación que ahora mismo, bueno, creo que en Paraguay hay 5 revistas indexadas aproximadamente, ¿verdad? Y en las que están dentro de las que son nuestra expertise disciplinar, ¿verdad? Que la Facultad de Ciencias Médicas tiene 2 revistas indexadas, de las cuales permiten artículos ya sean de revisiones bibliográficas, artículos originales, ¿verdad? Lecciones de medicina, y como bien ustedes aclararon recientemente el punto, que sería la carta al editor, ¿verdad? Profe Gloria, creo que ya no hay más ninguna pregunta y podemos ir dando cierre al debate, al foro, ¿verdad? Sin antes dejar de mencionar que el martes damos inicio al curso de herramientas básicas para elaboración de artículos científicos, ¿verdad? Que cualquier consulta sobre el curso pueden hacerlo a través del contacto telefónico que está inserto dentro del afiche de publicidad. Sin embargo, también pueden hacerlo en comitecientifico@quispi.gmail.com. Profe Gloria. Sí, muchas gracias, licenciado Marcos. Yo quería hacer como un cierre, un resumen de la brillante ponencia
de los profesores. Es un lujo tenerlos aquí y en este espacio virtual. Muchas gracias también a la licenciada Lourdes Delgado, que es la intermediaria. Gracias a ella también el conocimiento de estos brillantes profesionales está siendo compartido con todos nosotros. Y en general, entonces, yo hice como un resumen de otra vez de lo que fueron presentando ellos. Sería la base para la investigación, es el compromiso. ¿Y el compromiso qué implica? Implica tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para investigar y tiempo también para publicar. ¿Sí? ¿Cuál sería la herramienta para poder hacer eso? Tener unas líneas de investigación y, si es posible, núcleos de investigación. ¿Cuál sería el enfoque? Inicialmente puede ser un enfoque intradisciplinario, interdisciplinario y siempre apuntar al transdisciplinario, que es el que va a aportar mayor conocimiento, ya que de diferentes áreas hacia el mismo tema va a ir el enfoque. Entonces lo vamos a ver en forma más holística. Es compartir el conocimiento, que es muy importante. ¿Y cómo vamos a fomentar todo esto? Sería a través de la motivación, que eso es personal, si eso es imprescindible para mí a nivel personal como profesional y como ser humano, como para poder aportar algo a la sociedad, a la ciencia, que es el conocimiento y que es la liberación de, para mí, conocer algo es la liberación de todos los males, que es lo contrario a la ignorancia. Y eso yo ya le agregué, paréntesis. Y tener en cuenta la historia es muy importante para fomentar, porque hay hay que leer lo que se estudió antes de un tema determinado y darse cuenta, porque generalmente entonces los conocimientos van evolucionando. Justamente hoy a mí me tocó dar una clase de introducción a la fonoaudiología para estudiantes de kinesiología y estábamos hablando de las teorías del lenguaje, las bases del lenguaje, y primero estaba Wernicke, Brodka, después vino otra teoría, y aparentemente las teorías se contraponían, pero al estudiar mejor y leer mejor las teorías nos dimos cuenta que en realidad una podía complementar a la otra. La primera teoría era más funcional, la otra demostró que el lenguaje abarca varias partes del cerebro, y la otra lo que hizo fue demostrar que hay sistemas, que varias partes del cerebro trabajan en sí. Entonces, un conocimiento complementó a otro y eso fue evolucionando. Y es muy importante entonces la historia, en la investigación, es importante el financiamiento, que eso tenemos que trabajar con los organismos gubernamentales a nivel de políticas públicas y de educación, y por supuesto el reconocimiento también es muy importante y es un incentivo también. Y eso es en mi pequeño resumen. Me encantó poder compartir con todos y espero tenerlo más adelante como para cursos más avanzados que les queremos invitar para que nos puedan ayudar. Ahora justamente, como dijo el licenciado Marcos, vamos a empezar con herramientas básicas, porque justamente una pregunta, ¿puede publicar un profesional que no es experto en un área? Y por supuesto que sí, puede publicar con su profesor, es compartir el conocimiento. Entonces justamente estamos abriendo estos cursos básicos para poder ayudarnos entre todos, y el que tenga un nivel un poco más alto pueda ayudar al otro y así sucesivamente. Y también, como dijeron, anímense a publicar, a trabajar en esto y tener el compromiso, por sobre todo volvemos para invertir el tiempo y eso básicamente. Y sobre todo justamente eso, por el tema de que ahora mismo en Paraguay somos incipientes en esto, es como que estamos de a poco madurando en esto, como habíamos ya comentado previamente, hace 10 años atrás quizás no imaginábamos estar insertos dentro de una revista indexada. Sin embargo, hoy en día ya vemos y ya podemos aspirar a grandes cosas, ¿verdad? Y ojalá algún día lleguemos al metaanálisis, ¿verdad, licenciada Gloria? Ay, sí, seguro que sí.
Bueno, muchísimas gracias a los doctores, ¿verdad? Por esta conferencia, por este foro, a todos los participantes que se adhirieron, ¿verdad? Que dedicaron un poco de tiempo. Se nota que hay entusiasmo, se nota que hay participación y esperemos que esto siga así cada vez más, ¿verdad? Entonces damos por finalizado la charla, damos por finalizado el foro y bueno, sin más, y una vez más agradecer a nuestros ponentes y a todos los participantes por haber asistido a esta un poco más de hora de charla sobre lo que es la importancia de publicar en una revista indizada. Muchas gracias por Un la abrazo invitación. para todos. Que estén muy bien. Gracias, mucho gusto, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas tardes.